desde ayer, señala que el retiro de cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, manda un mensaje de impunidad que podría resultar un boomerang para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se trataría de un regalo de su homólogo estadounidense, el republicano Donald Trump. Para hablar de estas declaraciones fuertísimas y para hablar de este tema que nos ocupa, el caso del general Cienfuegos, me da mucho gusto saludar a Anabel Hernández vía Skype. Querida Anabel, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gusto en saludarlos. Oye Anabel, pues durísimas las declaraciones del boomerang para el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo ayer mencionaba que era una papa caliente, que era el momento de la verdad. Este es el caso más significativo para esta Cuarta Transformación. Bueno, Vicente, más que declaraciones graves, como tú llamas, pues más bien es de la situación grave lo que está pasando en México con este caso. Estaba viendo ahorita, por ejemplo, en las noticias que el propio Marcelo Ebrard dice, y lo cito porque después, te aseguro, algunos meses después tendremos que regresar a esta cita que ha dicho Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, hoy. Y dice, no hacer nada en caso Cienfuegos sería suicida. Ese es mi punto. Ese es mi punto del boomerang. Justamente es lo que yo estaba diciendo ayer. Creo que lo estaré entendiendo demasiado tarde lo que han hecho. Pero es justamente de eso se trata. Es suicida lo que han hecho. Realmente, por un lado, es escandaloso en toda materia de justicia respecto al propio sistema de justicia americano. Seguramente, yo ya he comenzado a ver críticas de los medios de comunicación americanos sobre esto que pasó, y habrá aún más, porque estamos ante un Donald Trump que nunca ha respetado la justicia y que rompiendo todas las normas, usos y costumbres en el sistema de justicia americano, pues él ha usado, no solo en esta ocasión, sino en otras ocasiones también, a William Barr como artillero para poder estar desmantelando casos judiciales contra los amigos de Donald Trump. Ya ocurrió con el caso de Rusia, ya ocurrió con el caso de unos bancos y funcionarios públicos de Turquía. En la corte de Manhattan tenía ya un grueso expediente en contra de ellos, un expediente criminal contra algunos bancos y funcionarios públicos. Y bueno, Donald Trump, a través de Barr, trató de parar este caso, trató de parar ese caso judicial. Incluso Barr quiso presionar al fiscal de Manhattan para obligarlo a retractarse, un poco lo que hizo ahora la Fiscalía de Distrito Este, quita los cargos, ¿no? Retira los cargos, no es que sea inocente, solo retira los cargos. En la Corte de Manhattan, el fiscal se rehusó a hacerlo, Barr lo corrió, tuvo que correrlo, impuso a un fiscal a modo suyo que sí firmó el retiro de cargos para los bancos y funcionarios de Turquía, y fue la juez la que se paró enfrente y dijo, no los retiro. Aunque tú me lo estés pidiendo, yo digo que hay elementos suficientes y no los retiro. Bueno, en el caso, evidentemente, de la Corte de Distrito Este de Nueva York, no pasó eso, porque, en primer lugar, el fiscal que estaba convencido, que estuvo atento, que permitió que se abriera este expediente criminal contra Salvador Cienfuegos en agosto de 2019, porque habrá que recordar que el expediente la acusación criminal se abre en agosto de 2019, y como funciona el sistema de justicia, queda cerrado el expediente justamente para tener la oportunidad de capturarlo, como ocurrió hace justamente un mes. Pero bueno, Richard Donoghue, que era el fiscal responsable de la Corte de Distrito Este de Nueva York, el que hizo todo el proceso legal en contra de Genaro García Luna, el que hizo todo el proceso legal en contra de
del Chapo Guzmán, bueno, fue sacado de la Corte de Distrito Oeste. Barr puso a un fiscal suyo y es por eso que se logró esta maniobra, lo cual es un escándalo para México, para el gobierno americano. Cada uno tendrá que pagar el costo de lo que hizo. El daño que Trump hizo al sistema de justicia americano es gravísimo, un mensaje gravísimo para los propios fiscales, para los propios agentes, para los propios testigos colaboradores, porque pues imagínate si se puede tardar tanto tiempo en capturar un criminal del tamaño de Cienfuegos, porque no habrá que olvidar que pues los cargos no es que no hayan sido válidos, no es que se le haya exonerado, es simplemente que se retiraron por este acuerdo político, no por una situación de justicia, y bueno, quedan ahí existentes, latentes, para que en algún otro momento la Corte pueda abrirlos, lo cual se antoja sucederá en el próximo año, en los próximos meses, ya que haya tomado posesión Joe Biden. Anabel, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, reitera Marcelo Ebrard que no es un camino a la impunidad, entendiendo que las pruebas o muchas de las pruebas que se presentaron ante la Corte en Estados Unidos podrían no ser válidas en México. ¿Tú ves que se vaya a hacer justicia en el caso de Salvador Cienfuegos en nuestro país? Perdón, Vicente, no te escuché, hubo una cierta interrupción, no te escuché. Sí, te digo, entendiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard han dicho que el regreso, la repatriación de el general Cienfuegos a México no es un camino a la impunidad, pero también entendiendo que muchas de las pruebas que se presentaron ante la Corte en Estados Unidos podrían no ser válidas en México por la diferencia en las leyes. ¿Tú ves que se haga justicia en México en el caso del general Cienfuegos? A ver, estamos ante un circo y a mí no me gustaría caer en un falso debate. En primer lugar, el señor Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard no pueden garantizar a nadie, ni a sus hijos, ni a sus madres, ni a nadie, que no habrá impunidad, porque de ellos no depende la Fiscalía General de la República. No, el presidente de la República y Marcelo Ebrard no pueden decirle a Gertz Manero, no pueden decirle al Ministerio Público, no pueden decirle a los fiscales qué es lo que pueden hacer, ni siquiera pueden influir, porque como está estructurada ahora la propia, por constitucionalmente, la propia Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, no pueden hacer, no tienen ningún derecho. Así que Andrés Manuel se quedará mirando ahí desde Palacio Nacional lo que ocurra, porque él no tiene ninguna injerencia sobre eso, en primer lugar. En segundo lugar, como le hemos comentado tantas veces, Vicente, la Fiscalía General de la República está cooptada por un grupo de funcionarios públicos con un negro historial, pero que además están ligados, vinculados en sus carreras, en sus éxitos, en sus progresos, en sus puestos, a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y ese grupo de narcopolicías. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque este mismo grupo de narcopolicías pertenece al mismo grupo al que pertenece el propio Cienfuegos. Estamos hablando de justamente ese grupo de poder fáctico, monstruoso que existe en México, que un día dijo Andrés Manuel que iba a destruir, eso eran sus promesas. Bueno, lo que ha hecho Andrés Manuel es ponerle la mesa, los platos, las copas, los tenedores y los cubiertos y hasta el mesero a este grupo fáctico. Eso fue lo que hizo regresándoles a Cienfuegos, porque Cienfuegos era una pieza importantísima de ese grupo de que está Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, en un menor nivel ellos, pero también están empresarios de muy alto nivel. Estaba Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Medina Mora, todo este grupo estaban juntos, iban a las mismas fiestas. Salvador Cienfuegos era un recurrente visitante de las fiestas, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino. Los incondicionales de Luis Cárdenas Palomino están en la Fiscalía General de la República. ¿Qué tipo de justicia puede haber
cuando quien va a juzgar es miembro del mismo grupo de interés y que ha servido para los mismos intereses durante años. Entonces estamos hablando de que no nos vengan a contar una historia que no va a suceder. Cuando tú hablas de las pruebas del gobierno americano, seamos honestos. El gobierno americano ni siquiera puede entregar todo el expediente por ley. Ni siquiera se lo habían entregado a los abogados de Cienfuegos. Hay partes de expedientes que ni siquiera pueden entregar porque es información clasificada, porque vienen testigos, ¿cómo se llama? Testigos, colaboradores, infiltrados, los nombres de los agentes que hicieron la investigación. Viene, por supuesto, si estamos hablando que la propia Corte de Distrito Este, los fiscales que sí hicieron la investigación, no el que firmó el documento para que el señor Cienfuegos se fuera, porque ese llegó hace muy poco, sino los que realmente hicieron la investigación, señalan en los documentos de la Corte que hay más de 1,000 mensajes del sistema BlackBerry intercambiados entre miembros de esta organización criminal, el llamado Cártel H2 y Salvador Cienfuegos, pero además hablan de que captaron conversaciones directas entre el general y estos criminales, donde el general incluso habla de sus experiencias previas sirviendo a los intereses de otras organizaciones criminales. ¿Tú piensas realmente que los americanos van a entregar esto? ¿Te imaginas cuántos otros nombres de políticos y de militares pueden estar en esas grabaciones? ¿Las van a entregar para sabotear su propia investigación? Seguramente investigaciones que están en curso, porque una cosa es que hayan devuelto a Salvador Cienfuegos y otra cosa es que no sigan investigando otros militares de alto nivel, otros miembros del gobierno de Enrique Peña Nieto, o quién sabe, tal vez hasta de este mismo gobierno, porque mucha gente de Salvador Cienfuegos sigue ahí en la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Tú piensas realmente qué es lo que va a pasar? Seguramente habrán entregado una corcholata, ¿no? Una información realmente sin mucha trascendencia, ¿no? La Fiscalía General de la República hará su pantomima, dirá, estamos investigando, ¿no? Vamos a llamar al señor Cienfuegos a que declare. Cienfuegos dirá, pobre de mí, soy inocente, ¿no? Soy como compadre de Kikri, no de los narcos, ¿no? Y después, pues dirán, pues las pruebas son pocas. Así es como juzgan los gringos a los mexicanos, y casi, además de exonerarlo, casi exigirán una disculpa pública. Eso es más o menos la historia que ocurrirá, pero no por un tema de justicia, sino por un tema de simulación de esta. La Fiscalía General de la República, tan cuestionada, tan criticada por los mexicanos, Anabel, es increíble que después de cuántos años has escrito acerca de Salvador Cienfuegos, diga que no investigaba al hombre que estaba a punto de ir a juicio en Estados Unidos. Y peor aún, que la Fiscalía General de la República admita que inicia la investigación con la información que provee la autoridad estadounidense. ¿Eso no es ya un ojo morado para la Procuración de Justicia mexicana? A ver, por eso este tema es un gran circo, Vicente. Porque nos estamos desgarrando las vestiduras, los abogados del señor Cienfuegos, el propio presidente de la República, el propio Marcelo Ebrard y compañía, ¿no? Todos estos medios de comunicación, etcétera, columnistas, ¿no? Como si nuestro sistema fuera un sistema perfecto, donde existe la justicia. Hace 6 años que desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa. El señor Salvador Cienfuegos fue y mintió al Congreso y dijo que los militares no habían participado, no habían salido a las calles, no se habían enterado jamás de lo que había sucedido. Yo pude probar documento por documento, incluso con las propias declaraciones ministeriales de los militares, que él estaba mintiendo. Él protegió a los que desaparecieron y mataron a los estudiantes y se los llevaron. Él los protegió y ahora nos están diciendo que el sistema de justicia funciona. ¿Quién lo ha juzgado? Ni siquiera en este gobierno. ¿Quién lo ha interrogado sobre el caso de los estudiantes y por qué mintió? ¿Por qué ocultó? ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo que los militares no habían estado cuando está probado que sí estuvieron? Incluso que le estuvieron persiguiendo y monitoreando a los estudiantes desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. De eso estamos hablando. El señor Genaro García Luna, desde 2008
2008, 2009, yo estuve publicando sus involucramientos con el cartel de Sinaloa. Después los propios narcos, cuando comenzaron a ser detenidos de los Beltrán Leiva, comenzaron a declarar cómo le pagaban, cómo le servía García Luna a todos ellos. ¿Cuál justicia? ¿De qué están hablando? Por Dios, ni siquiera el caso del 68 se ha podido aclarar en México. La matanza de Acteal, etcétera, etcétera, etcétera. El homicidio de Colosio, que todavía hay tantas dudas y especulaciones. El caso Ruiz Massieu. ¿De qué justicia están hablando? ¿En qué planeta viven? Dicen, Anabel, que ahora sí la autoridad estadounidense confía en las instituciones mexicanas con este nuevo gobierno. ¿Tú no lo entiendes así? Ellos saben exactamente qué fue lo que pasó y por qué se los entregaron. Fue un movimiento político. No tiene nada que ver con la justicia ni con la persecución y la intención de alcanzar esta. Ellos lo saben perfectamente. Saben que prácticamente es el pago del favor de que Andrés Manuel López Obrador no haya felicitado a Biden y que haya protegido la libertad de expresión del señor Trump cuando estaba el señor Trump engañando a la ciudadanía diciendo toda esta serie de informaciones no documentadas y no probadas sobre el supuesto fraude electoral. Y me parece que este regalito que le manda Trump justamente para Andrés Manuel López Obrador es un boomerang. Y me parece que todavía no se dan cuenta de lo que han hecho. La carta blanca de impunidad que le acaba de entregar, de firmar, de dar un cheque en blanco a este grupo que él dijo algún día que iba a combatir. Bueno, no solo no lo está combatiendo, sino ya les firmó un cheque de impunidad. Dices tú que ¿un regalito para qué? ¿Para calmar las aguas entre los militares que presionaban al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿A eso te refieres? Mira, Vicente, el problema que tenemos en México es que tenemos muy poca memoria y que muchas veces los medios de comunicación no hacen su trabajo. Tú recordarás, y yo me recuerdo que creo que lo platicamos en su momento, recién de que detienen a Salvador Cienfuegos, al día siguiente en la mañanera, Andrés Manuel estaba celebrando. Dijo que los tiempos del liberalismo, donde existían los Cienfuegos, donde existían los Genaros García Luna, esos ya no existían más en su gobierno. ¿Te recuerdas? Búscalo en los videos. Recuérdale, por favor, a la audiencia lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera al día siguiente a la detención de Cienfuegos. Y después, ¿cómo después cambió? Alguien lo amenazó, alguien lo chantajeó, alguien lo presionó. Pues que nos diga el señor presidente quién lo está haciendo y a lo mejor lo podemos ayudar. Porque lo que él no puede hacer es estar sujeto a presiones o chantajes de ningún tipo y de ningún grupo de poder, así sea el ejército mexicano. Porque, repito, si es el ejército quien lo presionó, bueno, pues tu pregunta a los generales, la influencia que tiene Salvador Cienfuegos en las facciones del ejército. Y Salvador Cienfuegos tiene todavía un poder importante porque él dio las promociones de muchos de los que hoy son los generales de división. Por ejemplo, está el señor Alejandro Saavedra, que es ahora el titular, el director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, cargo que le dio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, este hombre estaba involucrado en el caso de Ayotzinapa porque era el titular de la región militar allí en Chilpancingo cuando ocurrieron los hechos. Todas las comunicaciones del C4, de lo que estaba pasando, de la persecución, de los asesinatos, de la desaparición, le estaban llegando a él. Las órdenes que dio, porque tuvo que girar órdenes, porque el capitán José Martínez Crespo, que acaba de ser detenido, no se manda solo. En el ejército la gente lo sabe, no se manda solo, tuvo que haber una cadena de mando. Bueno, pues esta cadena de mando, uno de los que encabezaban el señor Alejandro Saavedra, a quien Salvador Cienfuegos, después de la desaparición de los estudiantes, lo premia ascendiéndolo a general de división y hoy es un importante funcionario de la Sedena, como muchos otros. Entonces sí, muchos militares de alto rango que están ahí
le deben la carrera, le deben el ascenso, le deben el sueldo, le deberán la pensión y el monto de la pensión y privilegios, etcétera, etcétera, que conlleva un rango militar, pues al Salvador Cienfuegos. Pero si de eso se trata, tengo que decir que la facción que representa a Salvador Cienfuegos en el ejército es una de las más corruptas. Y esto no es nuevo, no lo estoy diciendo ahora. Lo escribí y lo he dicho desde hace varios años. No es de las más corruptas. Ah, carambas. Existe la tal cofradía, como le llama el general Gallardo a estos grupos. ¿Eso es a lo que te refieres, a los grupos de poder, a la cofradía, Anabel? Yo, en el 2012, en el libro México en Llamas, cuando estaba ocurriendo la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se estaba por definir quién iba a ser el nuevo secretario de Defensa Nacional, yo en el libro México en Llamas escribí todo un capítulo sobre eso. Y escribí justamente que Salvador Cienfuegos estaba señalado en expedientes de la PGR por narcotraficantes de haber protegido a los Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa cuando él estuvo de responsable en Acapulco, Guerrero, y cuando él estuvo de responsable en la región militar correspondiente a la Ciudad de México y el Estado de México. Y bueno, también hablé, pues, cómo se llevan pesados los militares, cómo en esta competencia entre diversos generales, la mayor parte de ellos enfocados contra Moisés García Ochoa, porque era el que no podía llegar, porque era el más sano, por llamarlo de alguna manera, de todos ellos, se amenazaron de muerte, se chantajearon, hicieron de todo, usaron todas sus maniobras internas para que finalmente Cienfuegos fuera, pues, el ganador de la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, ahora de acuerdo al expediente, a los cargos de los que se le acusó en Estados Unidos, pues bueno, sabemos ahora, al menos supimos hace un mes, para qué ocupó ese poder. Anabel, se habla de la posibilidad de un golpe blando y no con este caso. Desde hace tiempo se habla de la posibilidad de un golpe blando. Incluso algunos desde sus trincheras locas han llamado a un golpe de Estado, a derrocar a Andrés Manuel López Obrador. Si tanto poder amasa todavía Salvador Cienfuegos, si existen estos grupos de poder, ¿tú crees que de alguna manera para evitar una confrontación de inimaginables consecuencias con los militares es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace este movimiento que muchos podrían considerar hasta lógico para mantener la gobernabilidad, mantener la tranquilidad de alguna manera en las altas esferas? Mira, Vicente, yo soy una periodista independiente y siempre he observado al poder, a todos los poderes, particularmente el poder presidencial, con mucho escepticismo. Y cuando soy escéptica, habitualmente no me equivoco. Ya hay una serie de eventos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador que se tornan injustificables y que realmente deben llamar a la reflexión. A él mismo deberían de llamar a la reflexión. Liberó a Ovidio Guzmán, al hijo de Chapo Guzmán, que tenía una orden de aprehensión. En un operativo exitoso, lo liberó. Después va y saluda a la mamá de Chapo Guzmán. Y después va y aboga por Cienfuegos para que lo liberen, sabiendo que cuando llegara se iba a ir a su casita tranquilo y campante. Cuando sabe que de él no depende la Fiscalía General de la República, ni puede hacer nada, ni un ápice para presionar o para que haya justicia. Cuando Salvador Cienfuegos se le acusa allá en Estados Unidos de haber servido para los Beltrán Leiva, ex socios durante muchos años del cártel de Sinaloa. Aquí hay una serie de hechos que ya no se pueden justificar. Yo me siento obligada a ser igual de crítica que he sido con otros gobiernos. Si pongamos en el caso hipotético, siéntate tú, Vicente Serrano,
Mira esta escena del gobierno de México defendiendo a Cienfuegos con los cargos que tenía Cienfuegos en Estados Unidos. Si lo hubiera hecho Calderón, si lo hubiera hecho Peña Nieto, ¿qué no la gente afín a Andrés Manuel estaría diciendo? Ya podemos imaginar lo que estarían diciendo. ¿Por qué ahora no se puede decir lo mismo? ¿Por qué ahora no podemos tener las mismas preguntas y dudas? Me parece natural, me parece sano tenerlas. Porque el poder está para ser cuestionado, no para hacer lo que le venga en gana, sin dar realmente una rendición de cuentas y dorándonos la píldora diciéndoles que habrá justicia. Ellos saben que ni siquiera depende de ellos y ellos saben que el señor Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de mandamientos judiciales, que será una pieza clave en la investigación de Cienfuegos, el señor Antonio Pérez García, responsable de la Policía Federal Ministerial, que es una pieza clave porque será la que de investigación de campo tenga que confirmar la información y hacer todas las indagaciones que se requieran para sustentar las acusaciones. Sabe que esa es gente de García Luna. Lo hemos dicho en este programa y lo he dicho en diferentes reportajes y entrevistas. Lo saben quiénes son. ¿De qué juego están hablando? A lo mejor yo no sé si la gente pierda la memoria. Yo por eso tengo mis libretas. Aquí anoto las cosas para no olvidar, porque la memoria es realmente la única instrumento subversivo que nos queda a los mexicanos, para no olvidar y para que este tipo de cosas ahora no ocurran así como así. Imagínate nada más lo que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador al hacer esto. Acaba de exonerar políticamente, solo falta la formalidad de lo que hará la Fiscalía General de la República, al miembro de un grupo de poder que ha sido totalmente impune en México. Y no lo exoneró Calderón, no le exoneró Peña Nieto. Queda con el manto blanco de la exoneración de la Cuarta T. Qué juego tan perverso el que ha caído el presidente de la República. Quedará para leer y releer aquello que escribiste en uno de tus libros, no recuerdo cuál, donde hablas del yate de la familia Camil y del general Cienfuegos, que era un asiduo visitante a ese yate. Quedará para releerlo tantas veces sea necesario, Anabel. Pues la memoria está ahí, por eso me dedico al periodismo de investigación, están mis libros y está la memoria. Yo recuerdo, yo no voy a olvidar, yo recuerdo, anoto y voy a investigar. Quiero saber qué está pasando. ¿Sabes en este momento, por lo menos, por dónde, para entrarle a entender qué está pasando? No, yo no quisiera especular. Realmente, Vicente, estamos ante una situación muy, muy delicada. Porque los García Harfuch, los Luis Cárdenas Palomino y todos los demás que aún no han estado, que están bajo investigación en Estados Unidos y que están acá tan tranquilos, pues bueno, estarán más tranquilos y estarán frotándose las manos diciendo, pues ya la hicimos. Yo decía que la gente desconfíe de este servidor el día que reconozca o aplauda lo mismo que aplauden Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Erubiel Ávila Villegas, que son los personajes que están reconociendo el regreso del general Cienfuegos, Anabel. Y bueno, para cerrar, leía también lo que escribía el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Felipe Calderón, Arturo Sarucán, dice: más allá de cualquier otro tipo de consideración política, jurídica, legal o diplomática, una de las lecciones de la vuelta en U con el caso Cienfuegos es que México no está chimuelo en la relación con Estados Unidos, tiene dientes y puede presionar. El tema es cuándo y para qué se usan. Anabel, ¿con qué reflexión cierras? No sé si quieras agregar algo acerca de los planteamientos que te hago o alguna reflexión sobre el caso. Bueno, yo creo que tenemos que estar como ciudadanos muy atentos, ¿no? Porque una vez que el presidente, que el secretario de Relaciones Exteriores hacen estos discursos de justicia, bueno, pues comencemos.
porque no ha habido justicia hasta el momento de ningún caso. Hace pocos días, la Fiscalía General de la República presentó ante un juez una orden de aprehensión contra el señor García Luna. Estaba tan mal hecha que el juez se la rebotó. Al señor Luis Cárdenas Palomino, un juez le acaba de descongelar las cuentas porque la Fiscalía no hizo su trabajo de sustentar los argumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa es la justicia que nos está recetando la Fiscalía General de la República. Bueno, tenemos que tomar nota de esto. Pues querida Anabel, como siempre es un placer saludarte, aunque el tema sea tan álgido, tan complejo, pero es importante escuchar tu opinión, tú que has investigado a estos personajes por tantos años y tú sabes que en este espacio libre como viento siempre estamos dispuestos a que los micrófonos y las cámaras para la audiencia estén listos para ti. Te mando un abrazo hasta el otro lado del mundo, querida Anabel, y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Gracias, Vicente. Hasta luego, gracias. Cuídate.